Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Diagnóstico Radiológico. Hoy revisaremos las complicaciones mediastínicas del trauma torácico cerrado. Los objetivos específicos de esta presentación son revisar algunos conceptos de la epidemiología y los principales mecanismos de trauma torácico. Y me voy a enfocar especialmente en las complicaciones cardiovasculares, que son de hecho las que tienen mayor relevancia clínica. A modo de introducción, podemos decir que el trauma es una causa muy importante de morbimortalidad y especialmente en subgrupos de pacientes jóvenes, y todos los años muere más de 1 millón de personas a raíz de accidentes. En especial, el trauma torácico es muy relevante porque de hecho es la segunda causa de muerte por trauma. La primera causa de muerte por trauma son todas las complicaciones derivadas del trauma encefalocraneano, pero el trauma torácico cerrado es muy relevante y de hecho influye hasta en un 75% de las muertes, ya sea como causa primaria o como un factor contribuyente. Dentro de las complicaciones mediastínicas, las complicaciones de la aorta torácica son lejos las más relevantes. ¿Por qué? Bueno, son lesiones que son relativamente infrecuentes. Solamente un 2% de los pacientes con trauma torácico cerrado sufren una lesión de aorta, pero a pesar de ser infrecuentes son extremadamente letales. Hasta un 90% de los pacientes que tienen una lesión traumática de aorta torácica muere en el lugar del accidente, así de letales. La gran mayoría de estas indudablemente relacionadas a accidentes de tránsito. Por lo tanto, dentro de las complicaciones mediastínicas podemos reconocer las que son cardiovasculares, lesiones traumáticas de aorta, que son las que yo más me voy a referir en esta presentación. También están el trauma cardíaco, que voy a ver algunas cosas generales al final de la presentación, y las lesiones de vasos supraórticos, que son lesiones bastante infrecuentes. Se pueden ver un poco más en relación a trauma torácico penetrante por heridas de bala, heridas por arma blanca, pero en trauma torácico cerrado las vemos pocos. Y hay otras lesiones no cardiovasculares, que son de vía aérea, esófago, diafragma, que si bien tienen morbilidad asociada, no tienen la letalidad asociada a las lesiones de aorta. Desde el punto de vista de los mecanismos, podemos reconocer 3 principales mecanismos. La contusión directa y compresión torácica son 2 mecanismos más o menos parecidos. Actúan en forma local sobre una región del tórax. Y eso implica que el vector de la energía que impacta sobre una región en particular del tórax se absorbe y se disipa. Y es por eso que este tipo de mecanismo está relacionado más bien a lesiones más superficiales en el tórax. Contusión de partes blandas, hematoma de partes blandas, fracturas del esqueleto torácico, eventualmente podemos tener también compromiso de estructuras un poco más profundas, contusiones pulmonares, lesiones de pleura. Indudablemente que si la energía es muy alta, se puede transmitir el vector hacia las regiones más profundas, las regiones del mediastino. Esto ocurre a veces en el trauma cardíaco. El tercer mecanismo es el mecanismo de aceleración-desaceleración, que indudablemente, desde el punto de vista de las complicaciones cardiovasculares, es el mecanismo más relevante. Esto es mecanismo muy evidente en los accidentes automovilísticos, en los choques, pero también tenemos que acordarnos de este mecanismo en las caídas de altura. Bueno, ahora entrando un poco más en detalle en las lesiones traumáticas de aorta, tenemos entonces varios mecanismos que actúan en conjunto. Por un lado tenemos la aceleración-desaceleración, lo cual va a hacer que en el momento en el cual el paciente desacelera, el mediastino por inercia continúa siguiendo el sentido del desplazamiento del paciente. Y esto va a condicionar estrés en los sitios en los cuales la aorta se encuentra fija. Estos son la raíz aórtica, el istmo aórtico y el hiato diafragmático. En estos sitios la aorta no se mueve y por lo tanto es traccionada y hay estrés en la pared. Si a esto le combinamos una compresión torácica anteroposterior, por ejemplo, por el volante del vehículo, vamos a tener que a esto se le adiciona también una compresión con pellizcamiento óseo entre el esternón y la columna dorsal. Además, al comprimir las estructuras del mediastino, dado la levoposición del corazón, se produce cierto grado de rotación de la aorta. Y esto combinado con el desplazamiento hacia anterior del mediastino y la compresión anteroposterior, determina cierto grado de estenosis funcional del hiato diafragmático. Y esto hace que la aorta se convierta en este momento en un tubo hidrostático cerrado, que es lo que se conoce como mecanismo del martillo de agua. Entonces, esto va a determinar que la presión intravascular va a aumentar mucho y va a volver susceptible de romperse en los sitios en los cuales la pared se encuentra con estrés, que son los 3 sitios que describiríamos como fijación de la aorta torácica, los cuales son los 3 sitios en los cuales la aorta sufre las lesiones. Ahora, respecto a las técnicas de estudio, tenemos que las principales modalidades son radiografía de tórax como estudio inicial y tomografía computada multidetector como estudio de elección.
Hoy día la angiografía convencional se deja más bien para terapia endovascular, para resolver este tipo de complicaciones. Y el ultrasonido tiene escaso rol en las lesiones mediastínicas de aorta. Se puede usar al lado del paciente en el contexto de politrauma para buscar hemopericardio, pero muchas de las lesiones de aorta no se asocian a hemopericardio. Por tanto, tiene escaso rol en este tipo de lesiones. La radiografía de tórax habitualmente, como decía, es el estudio inicial del paciente politraumatizado. Y la verdad es que es rápido, se puede hacer, es de bajo costo y lo más importante es que lo podemos hacer mientras el paciente está siendo reanimado en la atención inicial. Permite además evaluar la posición de tubo y accesos centrales que habitualmente se le van a poner al paciente cuando llega, cuando recibe la primera atención y nos da una idea general de cómo está ese paciente. Pero tiene una muy baja sensibilidad y especificidad, eso es indiscutido. Ahora, ¿qué podemos ver en la radiografía de tórax? Podemos encontrar algunas manifestaciones directas del trauma, las cuales básicamente van a ser las fracturas costales, de escápulas, luxaciones esternoclaviculares. Podemos ver neumotórax y hemotórax y podemos ver focos de relleno alveolar que en el contexto de trauma son contusiones pulmonares. Esas son todas manifestaciones directas de algún trauma. Ahora, las manifestaciones indirectas se resumen básicamente en elementos que sugieran la presencia de un hematoma mediastínico. Por ejemplo, acá una imagen de la literatura, en la cual se ve un ensanchamiento, un engrosamiento de la banda paratraqueal derecha, esto secundario a un hematoma mediastínico. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones en una radiografía de tórax que sugiera la presencia de hematoma mediastínico? En primer lugar, si el hematoma mediastínico es lo suficientemente grande, se va a producir ensanchamiento del mediastino. Tradicionalmente, más de 8 centímetros consideramos que el mediastino está ensanchado. Sin embargo, aquí hay que tener ciertas consideraciones. En primer lugar, acuérdense que a estos pacientes en general se les realiza una radiografía de tórax portátil, anteroposterior. Por lo tanto, eso ya solamente puede producir cierto grado de magnificación de la silueta cardiomediastínica. Por ejemplo, este paciente viene por trauma, se ve que el mediastino está ensanchado. Si yo mido este mediastino acá, va a medir 10 a 12 centímetros. Por lo tanto, se ve anormal, va a tomografía computada por lo mismo. Y se puede ver que acá no hay sangre, sino que simplemente hay proliferación importante de la grasa del mediastino. Entonces una lipomatosis mediastínica en el contexto de un paciente obeso. Por tanto, la especificidad no es tremendamente alta, pero dado que estamos en el contexto de pacientes que pueden tener lesiones muy graves, es mejor tener un umbral un poco más bajo y hacer una tomografía computada de tórax de más que de menos. Otros elementos son el ensanchamiento de las bandas paratraqueales, el borramiento del contorno aórtico o de la ventana aortopulmonar, el signo del capuchón apical, que en el general es en el lado izquierdo cuando hay lesión aórtica, puede ser en el lado derecho en el contexto de lesiones de vasos supraórticos, por ejemplo tronco brachiocefálico, o cuando el paciente tiene un arco aórtico derecho. Y traduce principalmente la extensión de la sangre desde el mediastino al espacio extrapleural izquierdo. Que hay un caso en la literatura que se ve este velamiento apical, es asimétrico, que es lo que corresponde al signo del capuchón apical. Por otro lado, cualquier signo que nos sugiera un efecto de masa en el mediastino, por ejemplo desplazamiento de sonda nasogástrica, también es sugerente de que hay un hematoma. Por ejemplo, este paciente tiene varias cosas. Primero, tiene una asimetría de la densidad de ambos hemitórax porque tiene derrame pleural en el lado izquierdo. Indudablemente, en el contexto de trauma, vamos a sospechar que eso es sangre, es un hemotórax izquierdo. Además, tiene ensanchamiento mediastínico. Fíjense cómo se borran los contornos de la aorta y la ventana aortopulmonar. No se pueden definir. Por otro lado, tiene este velamiento apical que corresponde al signo del capuchón apical izquierdo y la sonda nasogástrica se encuentra marcadamente desplazada hacia la derecha. Todo esto son manifestaciones de un hematoma mediastínico. Ahora, la tomografía computada multidetector, indudablemente que es el estudio de elección. Es rápido, está ampliamente disponible, no invasivo, tiene altísimo rendimiento diagnóstico y hoy ha reemplazado a la angiografía convencional y a la ecocardiografía desde el punto de vista diagnóstico. Es imprescindible el uso de contraste con técnica angiográfica y la sensibilidad y especificidad es muy alta, más del 95% para la detección de lesiones aórticas. ¿A quién le vamos a hacer una tomografía computada en el contexto de trauma torácico? Bueno, se recomienda el uso principalmente en pacientes que tengan trauma de alta energía. Y aquí la definición de alta energía, la verdad es que es bien variable. Desde el punto de vista energético, digamos físico, cualquier accidente automovilístico, cualquier choque
con más de una energía, una velocidad de más de 40 a 45 km por hora, clasifica para trauma de alta energía, dado que esa energía es suficiente para producir una lesión mediastínica. Lo mismo en las caídas de altura más de 2 metros. Cualquier alteración en la radiografía de tórax es bueno caracterizarla con tomografía computada. Y por otro lado, lo vamos a hacer en pacientes que sean de difícil evaluación. Por ejemplo, pacientes que estén con compromiso de conciencia o que tengan lesiones distractoras, una fractura del fémur, algo que no permita focalizar su atención en algún síntoma torácico. Por otro lado, si en la exploración clínica hay sospecha de lesión torácica por dolor a la palpación, etc., también se debe caracterizar con tomografía computada. Ahora, entrando ya en las lesiones traumáticas de aorta torácica, habíamos dicho que son muy letales, que el 90% de los pacientes mueren en el lugar del accidente y de los que logra llegar a un centro hospitalario, hasta un 75% muere a los 7 días si no ha recibido un tratamiento adecuado. O sea, por eso que son tan importantes, porque tienen una letalidad tremenda. Las localizaciones más frecuentes, como decía, son los sitios en los cuales la aorta se encuentra fija. Número 1, la más frecuente que nos toca ver a nosotros como radiólogos es el istmo aórtico. 70-90% de las lesiones que vamos a ver son del istmo aórtico. Y digo que son las que vamos a ver porque de la raíz aórtica, que estadísticamente son 5 a 10% de los que vemos, son porque la gran mayoría no logra llegar a hacerse un examen, no se logra hacer una imagen, mueren en el lugar del accidente. Las lesiones de la aorta descendente distal en el hiato diafragmático son mucho menos frecuentes, 3 a 8%, y hasta 18% pueden ser en múltiples localizaciones, pueden ser multifocales. ¿Cómo las graduamos? Hay múltiples clasificaciones en realidad en la literatura. Todas más o menos traducen el mismo concepto desde el punto de vista de que se ve la lesión de la pared, cuánto mide la lesión de la pared, si es transmural y qué parte de la aorta está comprometida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la clasificación de Vancouver, en la cual clasifica como grado 1 cuando hay un flap intimal, un trombo o un hematoma intramural pequeño, menos de 10 milímetros. Si el flap, el trombo o el hematoma mide más de 10 milímetros, las considera grado 2. Las grado 3 son los pseudoaneurismas, que esencialmente son cuando hay una rotura de la pared que está contenida, habitualmente por la adventicia. Eso es básicamente una rotura contenida y son graves porque en cualquier momento se pueden romper. Algunas de las clasificaciones utilizan la extravasación de contraste, con o sin presencia de pseudoaneurisma, pero esto es bastante inhabitual porque en general traduce una lesión muy muy grave y por eso nos toca muy poco verlas. Algunos signos acá indirectos de tomografía computada del hematoma mediastínico. Por ejemplo, acá tenemos básicamente un gran hematoma mediastínico, eso es así. Pero vamos a ver si es que ese hematoma está derivado de una lesión traumática de aorta torácica. Por eso que estamos considerando en este caso como el hematoma un signo indirecto de la lesión traumática de la aorta, porque no sabemos en este caso si el hematoma viene o no de una lesión aórtica. Acá podemos ver que la aorta está un poco comprimida por el gran hematoma, pero siempre tiene un plano de clivaje adiposo. Y podemos encontrar acá que los focos de sangrado activo vienen de hecho de una arteria intercostal. Por lo tanto, en este caso, si bien hay un hematoma mediastínico, es un hematoma que no está derivado de una lesión traumática de aorta torácica. Por ejemplo, acá, esto es bastante frecuente, tenemos la aorta, el estudio sin contraste, tenemos un pequeño hematoma prevascular. Entonces tenemos que ver si es que ese hematoma tiene relación o no con la aorta. Acá podemos ver que siempre está separado de los vasos supraaórticos y de la aorta, y de hecho hay una fractura del manubrio esternal. Por lo tanto, en este caso, no corresponde a un hematoma derivado de una lesión traumática de aorta torácica. Distinto a este caso, en el cual vemos mucha alteración de la densidad de la grasa mediastínica, pero por ejemplo acá no hay plano de clivaje con la aorta, y de hecho la aorta también tiene hematoma intramural. Por lo tanto, claramente en este caso, la alteración del mediastino es producida por una lesión traumática de la aorta torácica. Ahora, los signos directos son básicamente las alteraciones en la pared de la aorta. Eso es lo que vamos a ir a buscar nosotros a la tomografía computada. Uno es la presencia de pseudoaneurisma, y como les decía, vamos a encontrarlo como una rotura contenida de una parte de la pared o puede ser de toda la circunferencia parietal. Y eso traduce que el contorno deja de ser un contorno perfectamente circular. Estos pacientes en general son pacientes jóvenes, por lo tanto es fácil para nosotros debido a que tienen aortas de gente joven, aortas perfectamente circulares, sin alteromatosis, sin ninguna otra alteración. Por lo tanto, cualquier alteración en ese contexto es altamente sugerente
de una lesión, una lesión traumática de la aorta. Por eso las alteraciones del diámetro del contorno son de las cosas que tenemos que fijarnos. Buscar, por supuesto, flap intimales, hematomas intramurales, la presencia de un trombo focal en la aorta en un sitio típico en un paciente joven es muy inhabitual, por lo tanto hay que sospechar que en ese foco hay justamente una lesión parietal. Y por supuesto ya lo más grotesco sería la extravasación de medio de contraste, que nos toca ver poco. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que llegó con trauma torácico de alta energía. Podemos ver que tiene fracturas costales, un poco de enfisema subcutáneo y que tiene mucha alteración del tejido periaórtico. Hay hematoma, hay sangre y acá no hay plano de clivaje entre el hematoma y la pared de la aorta. Si seguimos la pared de la aorta del arco y nos vamos al segmento ya más bien descendente, vemos que ese contorno está completamente alterado. Ese contorno no es normal, debería ser un contorno más bien circular, perfecto. Y tenemos también un poco más abajo la presencia de un flap intimal. Por tanto, aquí corresponde esto a una lesión del istmo aórtico. Aquí tenemos la imagen sagital y una reconstrucción BR, en la cual tenemos que la pared está rota en una parte. Hay una deformación del contorno, hay un pseudoaneurisma del istmo aórtico con flap intimal, que es lo que estamos viendo ahí, justo en el sitio del ligamento arterioso. Otro caso muy parecido, también tenemos un paciente con trauma de alta energía, tiene su aorta, que en la aorta ascendente y el arco se ve bastante bien. Y en la región del istmo y segmento descendente podemos ver que parece como un flap de disección. Por lo tanto, aquí uno puede pensar que esto es solamente una disección focal de la aorta. Pero fíjense los calibres de la aorta, eso es bien importante, porque ese es el calibre y la forma de la aorta ascendente. Su aorta descendente debería ser más o menos parecida, pero no es parecida en este caso porque tiene un contorno anómalo. No solamente tiene un flap, sino que tiene un contorno anómalo. Y eso es porque este paciente, lo que estamos viendo acá, también es un pseudoaneurisma de la aorta torácica. La pared está rota y está contenida esa rotura por la adventicia y por las estructuras mediastínicas. Es un reformateo BR. Eso también corresponde a una lesión tipo pseudoaneurisma. Este otro parecido, mismo concepto, paciente alta energía, sangre del mediastino, sin plano de clivaje con la aorta torácica, y tenemos que su aorta ascendente bastante circunferencial, contornos lisos, pero en la región del istmo y descendente, la forma esférica, circunferencial, circular, se pierde. Fíjense, es esa aorta descendente distal versus la región del istmo y la región descendente inmediatamente distal al istmo. Completamente anómalo ese contorno, tiene mayor calibre, contorno anormal, con algunas zonas de flap de disección. En este caso también es una lesión traumática de alto grado, en la cual hay compromiso transmural en forma circunferencial en la aorta torácica. Esta es su imagen de reconstrucción de volumen de BR. Este paciente aquí pueden ver las otras lesiones asociadas del trauma torácico de alta energía, que con sus fracturas costales respectivas. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de la literatura en donde hay un pseudoaneurisma de la raíz aórtica. Se puede ver acá una pequeña saliente de perfil en el segmento tubular de la aorta ascendente, que corresponde a un pseudoaneurisma traumático. Esto es mucho menos frecuente de encontrar, por lo que les comentaba, que en general estas son lesiones muy graves y la mayoría muere en el lugar del accidente. Este es otro caso de pseudoaneurisma de la aorta torácica ascendente. En este caso no fue un caso de trauma, sino que fue una complicación post-coronariografía, pero es bastante ilustrativo. Tenemos en primer lugar un acentuado hemopericardio crónico. Se fijan que ese derrame pericárdico es de alta densidad espontánea y tiene una cuantía significativa. Esto no puede ser en agudo, sino que esto solamente nos dice que lleva algunas semanas, indica cronicidad. Por otro lado, cuando vemos acá las estructuras vasculares, nos sobra una. Acá tenemos el tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente un poco ectásica, la vena cava superior. Y eso de ahí, eso sobra, eso no tiene nada que hacer ahí y corresponde, de hecho, a un pseudoaneurisma justo por encima del seno de Valsalva del lado derecho. Esto es un pseudoaneurisma como complicación de una coronariografía. Existe un concepto que se llama lesión aórtica mínima que cada vez lo encontramos más. De hecho, actualmente constituye entre un 25 a 35% de las lesiones traumáticas de aorta torácica, y eso a raíz de que los equipos cada vez tienen mejor resolución y por otro lado nosotros sabemos encontrarlo. Entonces, indudablemente que esto va en aumento y se refiere principalmente a desgarros intimales, a hematomas intramurales o trombos que sean pequeños, menores a 10 milímetros. Y por otro lado, debe haber
Ausencia de algún elemento que sugiera compromiso transparietal, o sea, no puede haber alteración del contorno aórtico y tampoco debería haber un hematoma mediastínico periaórtico importante, solamente puede haber algún hematoma laminar o idealmente nada. Y eso traduce que es una lesión que es de bajo grado y de menor riesgo, y estos pacientes pueden ser tratados en forma conservadora. Existen variantes anatómicas que son simuladoras de lesiones aórticas y es importante conocerlas. Dentro de estas, la que más frecuentemente nos encontramos es el divertículo del istmo aórtico y hay que conocerlo porque es algo que puede inducir a un error diagnóstico. Acá tenemos una reconstrucción BR donde tiene esa saliente de perfil, justo en el istmo, en un sitio característico de pseudoaneurisma. En este caso, tenemos que está en sitio clásico, tiene algunas calcificaciones de aspecto crónico en relación al istmo aórtico y no tiene ninguna alteración de la grasa mediastínica, no hay hematoma. Esto corresponde a una variante anatómica, no corresponde a un pseudoaneurisma del istmo aórtico. Otra variante que encontramos menos es la dilatación fusiforme de la aorta descendente, es justo distal al istmo, pero aquí la clave es que el contorno es perfectamente regular y la aorta mantiene su forma circunferencial, a diferencia de la expansión que veíamos de la aorta con contorno irregular cuando hay lesión transparietal. Y por último tenemos la dilatación infundibular del origen de ramas arteriales. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos una pequeña saliente de perfil que corresponde al origen de una arteria bronquial que se continúa hacia acá y tiene un origen que es más amplio, es una dilatación infundibular. Aquí hay otro ejemplo de la literatura en la cual tenemos un origen infundibular de una rama intercostal, también se ve amplio y la clave es que el vaso se origina justo en el centro del sitio de dilatación y no corresponde a un pequeño pseudoaneurisma traumático, sino que solamente es una variante anatómica. Ahora, ¿qué es lo que espera el cirujano cardiovascular de nuestro informe? Bueno, por un lado, una descripción de la lesión traumática vascular y de las lesiones asociadas en otros sistemas. Es importante saber si hay lesiones que son más complejas, por ejemplo, sangrado activo de una lesión hepática o una lesión esplénica. En ese caso, lo que se debe hacer es, de hecho, priorizar la lesión que pone en riesgo la vida del paciente. En ese caso sería, por ejemplo, tratar la lesión hepática y en diferido tratar la lesión aórtica, en este caso, con terapia endovascular. Una graduación de la lesión traumática aortotorácica es importante, sobre todo dejarle claro si es que es una lesión aórtica mínima o nos parece que es una lesión un poco más significativa. Información anatómica de los segmentos proximales y distales pensando justamente en la terapia endovascular, que va a necesitar un sitio de anclaje. Y las endoprótesis necesitan por lo menos 2 centímetros de anclaje proximal y distal para poder quedar correctamente posicionadas. Anatomía en general del arco aórtico, calibre, tortuosidad, si es que hay placas o no de ateroma, la dominancia vertebral, variantes anatómicas que sean de relevancia, si es que hay cambios posquirúrgicos previos. Y por supuesto también es bueno mencionar el calibre de los vasos arteriales por los cuales el cirujano va a acceder al paciente en la terapia endovascular, que esencialmente son las arterias ilíacas y femorales, que por lo menos necesitan 10 milímetros de calibre. Ahora, actualmente el tratamiento de las lesiones traumáticas de aorta torácica es principalmente por terapia endovascular y se puede ver cómo ha aumentado desde el año 2005, menos de un 7% de este tipo de lesiones se trataba con terapia endovascular. En el 2011 ya era 87% y hoy día es mucho más del 90%. Y esto tenía un impacto importante en el pronóstico, porque la letalidad ha bajado solamente un 5% en los pacientes tratados. Si comparamos la reparación abierta versus endoprótesis, tenemos que, por un lado, la mortalidad precoz es de 22% versus 13%. Y la incidencia de lesiones isquémicas espinales, de infartos medulares, es mucho menor, casi 9% versus menos de 2%. Indudablemente que la terapia endovascular tiene complicaciones, hasta un 18%, tiene complicaciones como migración, oclusión o endolitis. Pero en términos globales, su morbi-mortalidad es muchísimo mejor que la terapia con reparación abierta. Bueno, y finalmente, algunas palabras sobre trauma cardíaco, el cual es mucho menos frecuente que en las lesiones traumáticas de aorta torácica. Sin embargo, aún así es responsable de 5% de las muertes por trauma torácico. Lo que mata a estos pacientes es la rotura miocárdica con tamponamiento, indudablemente que la rotura de los ventrículos o de las cavidades izquierdas que tiene mayor presión
es de peor pronóstico dado que el tamponamiento es más rápido. El mecanismo es similar al de las lesiones aórticas y la verdad es que el diagnóstico puede ser bastante difícil, requiere tener un altísimo índice de sospecha, ya sea para encontrar la lesión miocárdica, el defecto, y también para sospechar cuando hay mínimo derrame pericárdico, que en el contexto de trauma siempre hay que pensar que sea hemopericardio. Por eso mismo, las manifestaciones radiológicas indirectas más relevantes es el hemopericardio, y recordar el neumopericardio en las heridas penetrantes. Acá una imagen de la literatura con un hematoma retroesternal importante yuxtacardíaco en el contexto de una lesión traumática cardíaca, y acá un significativo neumopericardio en una herida penetrante. Por ejemplo, este paciente viene por un accidente vehicular con un trauma abdominal cerrado. No tenía ninguna lesión en el abdomen, pero en lo que se alcanzaba a ver del tórax se puede ver que hay derrame pericárdico, y la densidad de ese derrame es similar al de la musculatura, es de altísima densidad. Por tanto, aquí tenemos que sospechar inmediatamente que esto es un hemopericardio. Y además vamos a buscar algún defecto miocárdico que pueda sugerir la lesión, y se alcanzaba a ver ese pequeño defecto en la pared libre del ventrículo izquierdo, aquí se ve mejor, que corresponde a una rotura miocárdica con hemopericardio. Bueno, para finalizar, podemos decir que las lesiones traumáticas de aorta torácica tienen una elevadísima letalidad, y la tomografía computada multidetector es la modalidad de elección por lejos del estudio de trauma torácico de alto riesgo. Es muy importante estar familiarizado con las presentaciones radiológicas de este tipo de lesiones, porque eso va a aumentar nuestro índice de sospecha y mejorará nuestro rendimiento diagnóstico. Eso es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Si tienen alguna duda, algún concepto que no haya quedado claro o sugerencias de futuros temas a revisar, los invito a que me escriban a contacto@diagnósticoradiológico.cl. Además, suscríbanse al canal para que reciban notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Así que eso es todo. Hasta pronto.